¿Cómo valorarías el interés mediático que generó este Mundial en España en comparación con otros torneos de fútbol sala que hayas cubierto? Bueno, yo creo que todo lo que sea al final que una selección, en este caso la española, para nosotros esté triunfando o luchando siempre por los títulos o por cosas grandes, eso siempre es un efecto llamada, ¿no? Siempre acaba enganchando a la gente y yo creo que tuvo bastante seguimiento. Además coincidía un poco la circunstancia que era el primer mundial femenino oficial en la historia del fútbol sala. Entonces yo creo que tuvo bastante repercusión, aunque sí que es verdad en términos de audiencia, etcétera, si lo comparamos sobre todo con el seguimiento que tuvo la última Eurocopa que ganaron los chicos, la selección masculina, pues sí que es verdad que a nivel de repercusión, números, etcétera, bien es cierto que los chicos ganaron y las chicas hicieron bronce, pero bueno, aún así estaba comparativamente hablando muy alejado, ¿no? El éxito de los logros de la selección femenina con el de la masculina. ¿Las has puesto desde el principio por darle cobertura al torneo o fue algo que fue creciendo conforme avanzaba la competición? Sí, nosotros desde el primer momento ya estuvimos muy volcados con ello. Ya llevamos muchos años pues, muy centrados en tanto tratamiento, digamos, igualitario, ¿no? de la información tanto masculina como de la femenina. Y sí que ya meses antes o incluso semanas antes, pues ya dimos una cobertura bastante amplia, pues hablando de la convocatoria de la selección para ese mundial. Estuvimos justamente también cubriendo in situ la despedida de las jugadoras en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Y luego siempre hubo contenido previo antes de la competición, las semanas antes, incluso días antes, con entrevistas, con algún reportaje. Y luego, in situ, ya una vez empezó la competición, pues información diaria, crónicas, etc. Pero vamos, hubo un tratamiento de la información bastante previo a lo que era la competición en sí. ¿Y notaste diferencia en el consumo de las piezas sobre este mundial respecto a contenidos habituales de fútbol sala? ¿Funcionaron bien en clics, redes sociales? Funcionaron bien, digamos, para los estándares que a lo mejor solía tener habitualmente la selección femenina y cosas así. Es verdad que, por ejemplo, en las Eurocopas anteriores, que sí que habían hecho con el título, pues este mundial funciona un poquito mejor en ese aspecto si lo comparamos en sus estándares de audiencia o el número habitual de visitas a las que están acostumbrados. Pero insisto, la verdad que es todavía algo bastante alejado, ¿no? De lo que pueda ser en cuanto al fútbol sala masculino a nivel de competiciones internacionales de clubes o incluso de la propia selección. ¿Crees que el tercer puesto ayudó a que el torneo tuviera más presencia en los medios generalistas o pasó desapercibido fuera de los especialistas? Sí, 100%, o sea, eso siempre ayuda. Al final, aunque esté mal decirlo, pero siempre hay mucha gente, ¿no? Como que se sube al carro cuando las cosas van bien y sí que tiene más repercusión y se notó. Ha pasado con la masculina, de hecho, cuando han ganado la Eurocopa, bueno, para ponerlo en contexto, fue portada ese mismo día, tanto de Marca como de AS, y en algunos medios también generalistas pues hicieron bastante eco de ellos sus portadas. Con lo cual pues, se nota que cuando hay buenos resultados, éxitos o una medalla de bronce, como puede ser en este caso, pues se le da un tratamiento un poquito más cercano. ¿Y hubo algún momento del torneo, un partido, un resultado, una jugadora que disparase especialmente el interés del público o de la redacción? No hubo una en concreto a lo largo del evento, a lo largo de lo que fueron 2 semanas más o menos de competición. Sí que previamente un poco la jugadora que, más allá de Anita Luján, por ejemplo, pues muchos tienen en la cabeza para los medios de comunicación, incluido Sera Peque, que ha sido siempre la capitana esta última época en la selección española y era un poco la jugadora, vamos a decir, más mediática, ¿no? Pero luego dentro de lo que ha sido la competición en sí no ha habido algo fuera de lo normal que destacara muy por encima del resto. ¿Qué dificultades encontraste a la hora de cubrir un torneo así, teniendo en cuenta la diferencia de hora con Filipinas y la poca tradición mediática del fútbol sala? Sobre todo fue el no poder estar allí. O sea, al final este tipo de eventos, independientemente de que sea fútbol sala o cualquier otra cosa, ya tiene que ser pues, un mundial de fútbol o algo así muy importante como para que un medio de comunicación se plantee mandar a un redactor 2 semanas, cubrir todo el evento cada día.
Y bueno, pues eso lo dificulta todo un poco más, ¿no? El poder acceder a los jugadores, al cuerpo técnico, etcétera. Tienes que estar cubriéndolo desde aquí, con el cambio horario. No había nadie que os mandase contenido desde allí. Sí, estaba una compañera mía más en contacto con la selección y era la que se encargaba un poco, porque ella suele cubrir el fútbol sala femenino y se encargaba más del tema entrevistas, de un poco hacer el seguimiento del día a día de las chicas, ¿no? Pero evidentemente es algo que te dificulta mucho, no puedes disponer del mismo material, de tus propios recursos, vídeos, fotos, etcétera, y de poder hablar cara a cara con las jugadoras. Hoy en día pues con la tecnología se facilita todo bastante, porque al final puedes hacer una videoconferencia y demás y puedes hacer una entrevista con cierta cercanía, pero evidentemente no es lo mismo, y yo creo que es un poco eso, no poder estar en el lugar de los hechos lo que te dificulta todo un poco más. Y en tu opinión, ¿este mundial ha supuesto un punto de inflexión para la visibilidad del fútbol sala femenino en los medios, o queda todavía mucho camino por recorrer? Yo creo que queda mucho. No, es verdad que, bueno, yo creo que es un acontecimiento que ha podido marcar un pequeño pasito para el futuro, porque de cara a próximas competiciones, una Eurocopa u otro mundial, pues a la selección femenina pues se la va a seguir bastante más de cerca en comparación a hace unos años, pero yo creo que queda bastante recorrido. Al final, como ha pasado ahora con los chicos, es que el hecho de que el día de mañana sean capaces de ganar un mundial, peleando con Brasil seguramente, o poniéndose más o menos ahí a ese nivel, pues yo creo que sí que haría una cobertura en los medios mucho más amplia y un interés general mucho mayor. Pasó también un poco con la selección femenina de fútbol, un poco hasta que no empezaron a ganar no tuvieron un poco la repercusión y la fama, ¿no? que tienen ahora. Entonces yo creo que viene un poco ligado una cosa con la otra. ¿Y cómo crees que debería afrontar la prensa deportiva las próximas ediciones para que el torneo vaya a lo que se pueda? Bueno, el torneo en sí todavía está en una fase muy embrionaria. Ya pasó en su día pues, con el fútbol sala masculino, pues en los primeros mundiales totales que jugaban 4 o 6 selecciones, entonces era un poco un deporte, digamos, muy de nicho, ¿no? Yo creo que ahora está pasando el fútbol sala femenino por ese proceso que vivió el fútbol sala masculino hace 25, 30, 40 años. Entonces yo creo que eso ayudaría bastante a que la gente también, entre comillas, que se lo tomara un poco en serio, de decir, vale, pues hay un mundial con 20 equipos verdaderamente competitivos, porque hay algunos pues, que entran a un nivel realmente muy bajo, no son profesionales a fin de cuentas y se nota mucho. Entonces ahora hay unas diferencias de nivel muy grandes, pasa incluso en la zona más alta, porque respecto de Brasil a España, Portugal, que ya son las que pueden estar en un segundo escalón, hay una diferencia también bastante amplia. Entonces, bueno, yo creo que eso ayudaría bastante. ¿Y consideras que la final entre Brasil y Portugal, dos selecciones sin la presencia de España, restó interés mediático en nuestro país en los últimos días del torneo? ¿Cómo se gestionó esto desde la redacción? Que no haya al final, en este caso en España, en la selección española peleando por un título, siempre resta interés. Pero eso sucede en cualquier deporte y incluso en deportes individuales. O sea, el ciclismo, por ejemplo, es un deporte mucho más mediático, más de masas, podríamos decir. Pero en cuanto no hay un español para ganar, aunque funciona bien a nivel de audiencia, porque ya per se tiene un interés muy generalizado, pero no tiene nada que ver que cuando hace unos años teníamos a ciclistas como Contador, etcétera, que los teníamos ahí ganando cada fin de semana. Ahora lo que hay que pues, no tenemos una figura de ese perfil, ¿no? Aunque sí hay grandes corredores en la actualidad y muy mediáticos, pues para el aficionado medio español se nota y se resiente el interés en general, y las audiencias no son las mismas. Siempre que haya, en este caso las chicas de fútbol sala que no estuvieron, digamos, para pelear por el oro, pues el interés que hubo por el bronce no era el mismo que si hubiesen estado a la final. Vale, y por último, desde tu experiencia, ¿qué papel crees que juegan las redes sociales y los medios digitales frente a la televisión tradicional a la hora de acercar el fútbol sala femenino a las nuevas audiencias? El tema de las redes sociales, nosotros al final, viendo las métricas y todo lo que manejamos, supone un porcentaje mínimo en cuanto a
captación de audiencias o de visitas. O sea, al final la televisión es importantísima. Todo lo que no salga en televisión, por mucho que esté ocurriendo, para la gente no ha pasado. Entonces la televisión es clave, por nuestra parte también, tenemos que cumplir una función, pero la televisión al final es el mayor altavoz que pueda haber, lo sigue siendo, pese a una caída generalizada de las audiencias en general en cualquier tipo de cadena de contenido, pero se necesita que la televisión se haga más eco del deporte o de diferentes selecciones a las que se les quiera dar mayor seguimiento. Si no, es francamente complicado hacerlo solo únicamente a través de las redes sociales.